quiero que juntos podamos compartir en este día la palabra de Dios, que tiene como título el mensaje de hoy: conflictos resueltos, familia en paz. Siempre lo repito el título para que se nos fije. Conflictos resueltos, familias en paz. Y quiero que por un momento podamos viajar en el tiempo e ir a la historia de una familia allí en el Antiguo Testamento, la familia de Abraham, de ese hombre al que Dios llamó de su tierra y le dijo que la dejara y que lo siguiera y que creyera en él. Y vamos a ver un conflicto que hubo en esa familia y cómo Dios trajo paz, sabiduría para poder resolverlo. Creo que uno de los problemas que tenemos que aprender a enfrentar es el tema de los conflictos. Los conflictos familiares. Esos conflictos que a veces ocurren puertas adentro del hogar. En el matrimonio, entre el matrimonio y los hijos, entre los parientes, entre los abuelos y los nietos, los tíos y los sobrinos, los hermanos, los primos, tal vez algún pariente un poco más lejano. Esos conflictos que ocurren dentro de las familias, que muchas veces no se resuelven o no se resuelven bien, desencadenan un efecto, incluso muchas veces como un efecto dominó, que puede terminar deteriorando relaciones interpersonales, que puede terminar deteriorando un matrimonio, que puede truncar los propósitos de Dios. Por eso hoy vamos a hablar de los conflictos, de cómo resolverlos y cómo nuestro Dios, que es Dios de paz, puede ayudarnos a sanar, a restaurar y a seguir adelante. ¿Me acompañás? Leamos juntos Génesis capítulo 13, versículos 1 al 18. Vamos a leer juntos la palabra de Dios y luego nos metemos de lleno en la historia. Entonces Abraham, dice, salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Ai, donde habían acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido el altar y allí volvió a adorar al Señor. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y sus manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot: no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. El versículo 10 dice: Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa tierra, toda esa región tenía abundancia de agua, dice, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán, que estaba situado al oriente. Se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. Entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos.
recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abram mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Qué historia tan preciosa, tan rica, con tantos principios espirituales. Pero vamos a ver algunos en esta mañana o en este día, depende del horario en que escuches o veas esta prédica. En este día vamos a analizar algunos puntos y algunos principios que tienen que ver específicamente con la familia y con los conflictos dentro de una familia, como lo que hubo en la familia de Abraham. Primero quiero que juntos repasemos un poquito la historia. ¿Te animás? Quiero que, te dije al principio que íbamos a viajar en el tiempo. Pensá que no estamos en el tiempo actual, estamos en un tiempo donde la familia se movía y actuaba diferente, específicamente la familia de Abraham, porque Abraham había salido de su tierra, de Ur de los Caldeos. Lo podés leer en Génesis capítulo 12, ahora lo vamos a leer solamente un par de versículos. Y Abraham fue un hombre de fe que siguió una promesa de Dios, que se animó a dejar todo para seguir una visión divina, un plan, un propósito que Dios le propuso. En Génesis capítulo 12, versículo 1, mirá, dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ese fue el llamado y la promesa de Dios para Abraham. El llamado y la visión para su vida. Y Abraham le creyó a Dios, dejó su tierra, llevó sus cosas, se llevó al sobrino, a Lot, con él y avanzó camino a la visión. Y en ese camino fue un viaje. Literalmente la vida de Abraham fue un viaje. Es que él era un nómada y él caminó de esa manera. Su familia fue andando de lugar en lugar. Su tarea era pisar la tierra, recorrerla. No la conquistó con armas, no la conquistó como luego sus descendientes lo hicieron, sino que la conquistó por fe. Por eso dice la palabra acerca de Abraham que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue un hombre que tuvo que creerle al Señor y tenía que confiar que viviendo de lugar en lugar, recorriendo, investigando, pasando pruebas de fe, muchas que tuvo que pasar en su vida, podía cumplir su propósito. Y su propósito era dejar un hijo con su mujer Sara, que era estéril. Un hijo en el cual Dios iba a abrir la matriz de Sara, le iba a hacer reproducir, iba a poder tener un hijo, Isaac, y en él iba a tener la descendencia que un día, de esa descendencia, surgirían los conquistadores que por fin pudieran establecerse en la tierra que un día Abraham recorrió. Ese fue el propósito de Abraham. Y así comienza el capítulo 12, con esa promesa y con esa salida de Abraham de su tierra y de sus parientes en pos de una visión, un hombre de fe, un hombre de pacto. Y en el camino, ahí en el capítulo 12 también lo podés leer antes de esta historia que leímos, apenas va saliendo en esos primeros tiempos, se desata un hambre en la tierra de Canaán. Miren qué tremendo, Dios te manda a un lugar y en ese lugar comienzan a haber pruebas. ¿Nunca te pasó? Muchas personas me dicen: pastor, comencé a afirmarme en Dios, comencé a seguir las promesas de Dios y mira todo el problema que se me desatan. Es que muchas veces cuando somos obedientes a Dios tenemos que pasar por pruebas para que realmente podamos permanecer firmes, porque la Biblia dice que el justo por fe vivirá. Vos y yo tenemos que aprender a vivir por fe, no por lo que sucede alrededor. Y en los momentos de prueba es donde más nos tenemos que aferrar al Señor. El capítulo 12, anterior al que leímos, continúa narrando que Abraham tuvo que descender a Egipto y allí cometió algunos errores, diciendo que Sara era su hermana pero no su esposa, y si bien fue una verdad media, porque ella era una media hermana de Abraham, porque compartían el padre, como en ese tiempo las familias tenían el hombre varias esposas, porque tenían que reproducirse y multiplicarse. Y sin embargo era una media verdad porque no contó que además era su esposa. Entonces eso le genera muchos problemas con el rey de Egipto, lo terminan expulsando de la tierra, pero él termina siendo enriquecido en Egipto.
Y el capítulo 13 que acabamos de leer, lo encontramos a Abraham saliendo de Egipto y volviendo a Canaán, volviendo a la tierra que él tenía que recorrer para confiar y para establecer la visión. Pero ahora dice que Abraham era rico, tenía oro, plata, dice que tenía bienes. Miren, todo esto lo hacía rico porque una persona que tenía todo eso en ese tiempo era enriquecido. El oro y la plata le permitía, además que al igual que los ganados, les permitían no solamente tener el sustento, sino comerciar. Todavía estamos en un tiempo en el que la economía se manejaba por el trueque. No había una moneda oficial. Así que se pesaba oro y plata de manera distinta incluso a la que se pesa hoy, y se comerciaba con el peso para establecer medidas que permitieran negociar y comerciar, y también se comerciaba con el ganado. Así que esto le daba a Abraham la posibilidad de que ahora era un hombre que podía no solamente recorrer la tierra, sino que podía negociar en ella, podía enriquecerse, podía establecer una familia que iba a ser prosperada. Pero no solamente era bendecido Abraham, también era bendecido los que estaban con él. Y Lot, que era su sobrino, también fue bendecido. Yo no sé cuántos de los que están viendo y escuchando creen que cuando vos y yo somos personas de bendición, personas de pacto, cuando hay una familia que se establece en los propósitos de Dios, las personas que se ligan a gente de fe también son bendecidas. Por eso, si vos querés ser bendecido, bendecida, unite a personas de fe, unite a personas de propósito, y tu vida será alcanzada también por la bendición de Dios. Aprenderás a caminar con ellas. Claro, el tema fue que Lot tuvo algunas diferencias con Abraham. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Podemos decir en el capítulo 12, y lo digo porque hay muchos que les gusta leer la palabra, y seguro que después de este mensaje van a ir a leer el capítulo 12 y van a aprender más. El capítulo 12 se le puede llamar la prueba del hambre, la prueba de la escasez de Abraham, y el capítulo 13 la prueba de la abundancia, de la prosperidad. Es que a veces creemos que solamente las pruebas vienen cuando nos faltan las cosas o cuando nos sobra mucho. Miren, las pruebas en la vida vienen en diferentes ocasiones. A veces tenemos que atravesar situaciones y dificultades cuando hay hambre, cuando hay dificultad económica, cuando hay problemas económicos, y también tenemos que afrontar dificultades cuando tenemos más y no sabemos cómo administrarlo correctamente. Ahora, vamos a ver juntos qué pasó en esta historia. Dijimos que llegaron de nuevo a Canaán, y como ahora eran muchos más que los que en un momento habían estado allí, era más cantidad de gente, era más cantidad de ganado, era más cantidad de bienes. Y en esa tierra no solamente estaba Abraham, estaba Lot con toda su parentela y con toda la gente que lo seguía, sino que también estaban las personas que vivían en esa tierra y que todavía no iban a ser expulsados. Estaban los cananeos, los fereceos. Y el lugar quedó chico para todos y comenzó a haber un conflicto en la familia. Pero quiero que juntos, en primer lugar, destaquemos la actitud de Abraham. Abraham vuelve a Canaán después de Egipto, vuelve con toda la gente y los bienes, y dice que arma sus carpas entre Betel y Ai, lugar donde había acampado antes. Era el mismo lugar donde Abraham había construido un altar, y allí vuelve a adorar a Dios. Si vos mirás y analizás la vida de Abraham, en todo lo que la Biblia nos cuenta, siempre vas a encontrar, y yo también, un hombre cuya actitud fue de reconocimiento a Dios en cada etapa, en cada momento y en cada situación de su vida. Fue un hombre que siempre reconoció que Dios estaba con él, en los momentos buenos y en los malos, en los de prosperidad y en los de escasez. Y cada vez que Dios le hablaba, cada vez que él identificaba que Dios estaba haciendo algo, cada vez que él necesitaba de Dios, a la manera y a la forma en que antes se podían comunicar con Dios y podían adorarlo, ahí nomás hacía un altar y adoraba a Dios. Esto es un principio espiritual fundamental para nosotros en lo personal y como familias de Dios en este mes de familia. Quiero hacerte una pregunta, porque me la hice yo primero. ¿Podemos reconocer a Dios en cada momento de nuestra vida? ¿Podemos darle gloria en cada momento de nuestra vida? Te pregunto y me pregunto, hoy, en este día, en esta hora, ¿podés estar atravesando un momento de abundancia o de escasez? ¿Podés reconocer a Dios? ¿Podés reconocer que Dios está ahí? Tal vez estás pasando por un momento de crisis personal,
¿Podés reconocer que Dios está ahí? Tal vez estás pasando por un momento de enfermedad o un familiar tuyo está pasando por un momento de enfermedad. ¿Podés reconocer que Dios está ahí? Que está sosteniendo, que está bendiciendo, que está ayudando aún en el momento más difícil. ¿Podés darle gloria a Dios aún en la prueba? Porque esa es la actitud de un hombre, una mujer, de una familia de altar, de adoración. Necesitamos ser personas que reconozcan a Dios. Porque quiero decirte algo, Dios está siempre. Aunque a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pareciera que no está, porque a veces guarda un silencio, pero está allí, cuidando, guardando, velando. A veces los silencios de Dios nos enseñan más que las palabras, porque en los momentos de silencio de Dios aprendemos a reflexionar, a pensar, a esperar, a confiar. Hay momentos en que Dios habla y momentos en que Dios guarda silencio. Hay momentos en que vemos más claramente su obrar y a veces pareciera que está allí escondiéndose y no sabemos dónde está. Pero quiero decirte algo, Dios siempre está. Seamos hombres y mujeres de altar, de adoración, de reconocimiento. Démosle gracias a Dios aún por los momentos difíciles. Yo creo que este es un tiempo en el que como iglesia y como familia de fe también tenemos que reconocer a Dios en medio de esta crisis, en medio de este tiempo difícil. Darle gloria, exaltarlo. Gloria a Dios por todos los que en esta mañana están conectados junto con nosotros. Porque aunque no podamos estar aquí físicamente todos, estamos reconociendo a Dios. Reunidos para escuchar su palabra, para orar juntos. Ahora, este hombre que reconoce a Dios tiene conflictos. A veces creemos que por ser cristianos no vamos a tener problemas. Por seguir a Dios se nos van a acabar los conflictos. No es así. La vida se trata de superar las pruebas e ir resolviendo las situaciones, las dificultades, los desacuerdos bajo la mano poderosa de Dios. Y el conflicto que surgió en la familia de Abraham fue que cuando llegaron a ese lugar, la tierra, dice, no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot. Ambos vivían muy cerca unos del otro. Y claro, ¿saben qué pasaba? Escuchen, las ovejitas de Abraham se cruzaban con las de Lot. Y la familia de uno con los esclavos o los siervos de uno con los del otro. Y no les alcanzaba el lugar. Y uno se comía la comida del otro. Y el otro se le ponía encima del otro. Y así comenzaron a haber conflictos y dificultades. Y comenzaron a haber disputas, dice, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Aquellos que cuidaban las ovejas, los animales de uno y del otro. Las cabritos. Y dice que además había gente ahí alrededor. Que eran los cananeos y los fereceos. Esto significaba un problema para ellos. Y quiero decirte algo. El problema no resuelto trae disputa. Escuchá bien, el problema no resuelto trae disputa. La disputa es la pelea, la discusión. Si no se resolvía ese problema, el siguiente paso era que se metieran incluso los cananeos y los fereceos, los de afuera de la familia. Y ahora te voy a dar algunos ejemplos para que entiendas cómo funciona esto. Porque esto mismo que le pasó a Abraham es lo que pasa muchas veces en nuestras familias, en nuestros hogares, en los matrimonios, entre los padres y los hijos. Y necesitamos aprender a resolver conflictos para que las familias estén en paz. Abraham se despierta una mañana y oye gritos. Se están peleando, están discutiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? ¿Qué son esos ruidos? Gritos de personas, gritos de ruidos de animales, ruidos de cosas que se mueven para un lado y para el otro. Cuando se acerca, se da cuenta que hay un altercado, que hay una disputa. Se están peleando por el lugar. Este lugar es mío. No, es mío. Ellas tomaron agua primero. No, ellos tomaron, estos animales. Este pedazo lo agarré yo. No, yo ya hablé con Lot. Y el otro decía, no, yo ya hablé con Abraham. Y así, un día, 2 días, 3 días. Hasta que Abraham dijo, algo hay que hacer. No podemos seguir así. Porque si encima seguimos de esta forma, los que están acá también se van a enterar, se van a meter en el medio o vamos a terminar sacándole lugar a los cananeos y a los fereceos que viven acá y nos van a terminar declarando la guerra y el conflicto va a ser mayor. Escuchen cómo funciona. Cuando hay un problema en una familia, ese problema puede comenzar entre los esposos, un problema, un desacuerdo, puede comenzar entre los hijos, entre los hermanos, entre los primos, como decimos hoy, entre algún familiar.
Comienza el conflicto. El primer paso es el conflicto. Así que ahí donde estás, fija esta palabra. Si estuviéramos aquí te diría, repetí conmigo, conflicto, conflicto. El conflicto es la situación en que las personas están en desacuerdo. Cada persona ve las cosas desde un punto diferente. Como te dije en el caso de Abraham y de Lot. Este es mío, este es mío. Unos pensaban que era su lugar, el otro era de ellos. Desacuerdo. Así comienza. Te dije tal cosa, no, te dije esto otro. Esto lo quiero de esta forma, a mí no me gusta así, lo quiero de esta otra manera. Entre los hermanos, a mí, no es mío. Esta habitación me corresponde a mí, no, me corresponde a mí. Desacuerdos, ¿cuántos podríamos enumerar? Sí, desacuerdos que a veces son de la propia vida cotidiana y que pueden desencadenar como un efecto dominó, como un efecto mariposa en un montón de otras situaciones peores. Hay conflictos que comienzan en una mesa navideña y terminan con familias separadas por generaciones. ¿Cuántos saben que es así? Que comienzan en un cumpleaños o en un casamiento, con un secreto familiar nunca resuelto. Conflictos no resueltos traen disputas, disputas no resueltas traen guerras y trae destrucción. El conflicto, el desacuerdo llevó a una disputa. Dice que disputaban la palabra. La palabra en hebreo también se puede traducir como querella. Una disputa o una querella, estaban querellando. ¿Saben qué significa esto? Ya no estaban discutiendo, ya estaban peleando por el lugar. Una riña, una discusión tan fuerte que lleva a que dos o más personas discutan tan fuertemente que puedan incluso usar armas, violencia o cualquier recurso para quedarse con el bien, el objeto, el territorio o lo que creen que les pertenece. Eso es una disputa. Por eso cuando comienza un conflicto en un matrimonio y ese conflicto no se resuelve, se vuelve una disputa. Matrimonios que a veces disputan sus hijos porque están divorciados y el hijo queda en el medio como el objeto de la disputa. No, va a vivir conmigo, no, tiene que vivir conmigo. No, yo no lo quiero ver, no lo vas a ver. Qué tremendo cuando no resolvemos las situaciones. Porque cuando la disputa no se resuelve, se vuelve el entorno agresivo, se vuelve un entorno hiriente, puede terminar mal. Discusiones entre matrimonios no resueltas, situaciones que no han sido perdonados, pueden ser disputas por año. A veces hay matrimonios que llevan disputando por años cuestiones que le impiden ser felices. Disputas entre los padres y los hijos, porque tal vez un hijo le reclama a un padre lo que no le dio, o el padre lo que el hijo no le devolvió. Se puede decir que la disputa se dice incluso que es como la punta del iceberg de algo mucho más profundo. Cuando vos ves a alguien disputando algo, hay un conflicto atrás. El conflicto da origen a la disputa, pero hay que resolver el conflicto, el desacuerdo, para que se acaben las peleas. Por eso hay gente que dice, yo quisiera que en mi casa no haya tanto griterío. Yo quisiera que mi esposa me deje de gritar, que mi esposo me deje de gritar, que dejemos de estar discutiendo todo el día. Si querés, si queremos que se acaben las disputas, necesitamos resolver la base de todo lo que es el conflicto, el desacuerdo. ¿Dónde está ese desacuerdo? ¿Qué provocó el desacuerdo? ¿Qué provocó el conflicto? Y ahí tengo que trabajar con la gracia de Dios para que se terminen las discusiones, las peleas y los pleitos. Cuando hay un conflicto entran en juego los deseos, las creencias, los puntos de vista, las expectativas, las fantasías, los temores, los principios de cada uno. Por eso muchas veces hay disputas entre el matrimonio porque hay desacuerdo en los puntos de vista. Yo quiero que mi hijo, dice la esposa, criarlo así. Y el esposo dice, yo pienso que de otra manera. Hay un desacuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Resolver el conflicto de puntos de vista. Porque si no, un día vamos a terminar discutiendo delante de nuestros hijos cómo hacer las cosas, cómo educarlos. Si lo dejo o no lo dejo salir. Si lo dejo o no lo dejo trabajar. Si lo dejo o no lo dejo juntarse con los amigos. ¿Por qué esa disputa? Porque hay un desacuerdo. Puntos de vista diferentes que no se resolvieron. ¿Por qué hay peleas por la economía en el hogar, en el matrimonio? ¿Por qué te peleas con tu esposo o con tu esposa por las deudas? Porque uno piensa, no uses más la tarjeta de crédito. Es un punto de vista, un principio. Otro dice, no, saquemos el préstamo. Lo saqué sin decirle nada a mi esposa. Cuando se enteró, explotó. Hubo una disputa, una pelea. Sigo peleando. ¿Por qué? Porque no se arregló el desacuerdo, los puntos de vista distintos.
Abraham dijo, si no arreglo este desacuerdo, esta gente va a seguir peleando toda la vida. Y quiero decirte algo más. Si no se resuelve el conflicto y avanzan las disputas y las peleas, los que están afuera oyen y se meten. Yo no sé cuántos están siguiendo esta palabra. Abraham resolvió el conflicto antes de que se metieran los cananeos, los fereceos que estaban allí. Porque si se metían los extranjeros, explotaba todo. Y hay gente que por no resolver familias, que a veces cuando no resolvemos nuestras disputas, los gritos del matrimonio terminan oyéndolo los suegros y se mete la suegra, se mete el suegro. Se meten los hijos a discutir y a opinar sobre los problemas de los papás, del matrimonio. Pero vamos un poco más allá, se meten los parientes lejanos. Y está la tía, el tío, whatsappeando, mensajeando, posteando, poniendo en el Facebook sobre cosas que son internas de la familia, pero que no se pudieron resolver. Se meten los que no corresponden. Ni que hablar cuando el cananeo y el fereceo son los compañeros de trabajo, que comienzan a aconsejarte acerca de tu matrimonio. ¿Por qué se metió en la disputa? Porque como no resolví el conflicto y tengo este enojo, esta bronca y no sé a quién contárselo, se lo cuento a mi compañero de trabajo. Y mi compañero de trabajo me dice, divorciate, separate. No vayas a ver a tu hijo si estás separado y tu hijo o tu hija no te quiere ver. ¿Por qué? Porque se metieron los extranjeros. Porque se metieron los que no se tenían que meter. Se mete la vecina de enfrente, que está todo el día mirando y ese día vio que me vio, está preocupada, sí, y se mete y opina. ¿Cuántos se meten a veces que no tienen que meterse para resolver las disputas? Quien se mete no va a resolverlo, va a incrementar. Porque la disputa se resuelve sanando el conflicto. Entonces quiero ver ahora la forma, junto con vos, la forma de actuar de Abraham. Su actitud espiritual determina la forma de actuar frente a los conflictos. Y quiero dejarte una frase que seguramente después vamos a poner para repetir en la semana. Nuestra actitud espiritual, tu actitud y mi actitud, nuestra actitud espiritual determina la forma de actuar frente a los conflictos. ¿Cómo se nota cuando una persona es espiritual? Cuando se para frente a los conflictos, frente a las disputas. ¿Cómo se nota cuando en un problema familiar hay alguien que estuvo orando y el que no? El que estuvo congregando y el que no. El que estuvo adorando y el que no. El que estuvo leyendo la palabra y el que no. El que estuvo en el grupo de crecimiento y el que no. Quiero decirte, se nota. Pero no se nota cuando nadie lo ve, se nota en la disputa, se nota en el conflicto, se nota en el que estuvo en el momento difícil, porque ahí se nota quién estuvo buscando del Señor. Abraham era un hombre de altar, era un hombre de adoración. Y por eso, a pesar de sus errores, porque los tuvo, como vos y yo, era un hombre que Dios le daba sabiduría y paz para resolver las situaciones. Escucha bien, sabiduría y paz es lo que necesitamos. Y eso no lo vamos a obtener con nuestros recursos humanos. Podemos tenerlo, pero será limitado. Pero cuando le dejamos obrar al Espíritu Santo, porque nos volvemos personas de altar, de oración y de adoración, nuestro espíritu cambia, nuestro corazón cambia, nuestra actitud cambia. Y cuando nos paramos frente a los conflictos y frente a los demás, actuaremos de manera diferente. Te invito a que podamos juntos ver un poquito cómo Abraham resolvió el conflicto y qué opciones tenía. Escuchá porque esto nos va a bendecir. Abraham tenía varias opciones humanas y fáciles para resolver el conflicto, como muchos de nosotros tenemos. Cuando hay un conflicto, cuando hay un problema en la familia, en el matrimonio, hay opciones que se nos vienen primero a la cabeza y que humanamente pudieran estar bien, pero que tal vez no concuerdan con los propósitos de Dios. Mira, primero, Abraham podría haber expulsado a Lot. Si en definitiva Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Nunca le había dicho que se llevara a Lot con él. Pero Abraham lo quería a Lot como un hijo. Muchas veces cometemos el error cuando hablamos de este pasaje, me incluyo, de haber dicho, de que hemos dicho, Abraham lo echó a Lot, lo sacó a Lot. Y he escuchado mensajes
incluso diciendo, saca tus Lot de tu vida, saca tus Lot. Pero eso, si bien no digo que esté mal como un principio espiritual que podemos aplicar para sacar lo que no agrada, estamos hablando de una persona. Nunca Dios va a resolver las cosas así. Si hay algo que Dios me está llevando en este tiempo, es a una lectura de la Biblia más humanizada, entendiendo que son personas las que están ahí y que Dios es un Dios que ama a las personas, que son familias las que están ahí y que Dios ama a la familia, que no se trata de personajes de historias inventadas, historietas de cómics, sino que son realmente personas de carne y hueso que aman a Dios y que han sido transformadas por Dios, moldeadas por Dios, y que Dios quiere que resolvamos las cosas conforme a su palabra. Abraham no iba nunca a echarlo a Lot, si era su amado sobrino. Lo quería. Y Dios nunca le dijo que lo echara. Cuidado con eso. Las cosas no se resuelven desechando a las personas. Y cuidado con entender eso, porque muchas veces podemos cometer desde un error teológico o doctrinal de interpretación una aplicación incorrecta en nuestra vida de los principios espirituales de fe. Dios no quiere que resolvamos las cosas desechando a las personas, a la familia, a los que nos rodean. Porque cuando entendemos mal, aplicamos mal, y hay gente que resuelve las cosas desechando. No funciona el matrimonio, me divorcio. En este tiempo en el que el matrimonio, hoy hay gente y personas que plantean en el mundo el matrimonio se express, matrimonios hasta incluso con fecha de vencimiento. Bueno, probemos, o bien pongámosle una fecha, estemos juntos tanto tiempo, o solamente juntémonos para tener hijos y después cada uno sigue por su lado. Esos son los principios que rigen este mundo. Desechar los planes de Dios, las personas que Dios pone al lado nuestro. No funciona así. No puedo casarme y a la primera pelea, a la primera discusión querer divorciarme. No podemos desechar el matrimonio, no podemos desechar al cónyuge. No es así lo que la palabra de Dios nos enseña. No podemos desechar a nuestros hijos, y papá, que porque este hijo me salió torcido, ese lo echo de casa, me quedo con los 3 que son buenos y el otro lo echo. No funciona así. No es la Biblia lo que nos enseña, no es así la familia. No podemos desechar la familia. Y como no me quieren o me entienden, nunca más los visito, no hablo nunca más con ellos. Error. Un error muy grave que muchas veces a los cristianos nos lleva a ser hasta incluso tratados como si fuéramos una secta, porque dicen, no, la iglesia te aleja de la familia. No, jamás. La iglesia te acerca a la familia. La iglesia te va a acercar a aquel que no conoce a Cristo. Porque aunque tenga un montón de errores, vos y yo también los tenemos, y tenemos que tener misericordia. No podemos desechar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Tenemos que ser personas de paz. No podemos desechar lo que Dios te dio, ni lo que Dios me dio, lo que Dios nos dio. No podemos desecharlo. Las cosas no se resuelven desechando a las personas, sino que se resuelven con sabiduría de Dios. No se resuelve escapando y echando por el tacho de la basura lo que hemos trabajado durante años. Se resuelve buscando sabiduría del cielo. Lo segundo que podría haber hecho Abraham es haberlo hecho a Lot su subordinado. Haberlo puesto bajo su cuidado como si fuera un empleado, hasta incluso un esclavo. Podría haberlo hecho. Pero esto hubiera significado ponerle un yugo de esclavitud a Lot y a la familia. Si Lot hubiera puesto a su sobrino como esclavo, como dependiente de él, ¿sabés lo que hubiera pasado? Hubiera sometido a Lot para resolver un conflicto. Y eso trae mayores problemas. Y hay muchas veces que en las familias se levanta alguien que para resolver las cosas somete al otro. Padres que para resolver las cosas someten a sus hijos golpeándolos, ejerciendo la violencia, no dejándoles expresarse. ¿Cuántas familias han crecido así? Las cosas no se resuelven sometiendo al otro, se resuelven con la gracia y la autoridad de Dios. Esposos que han sometido durante años a sus esposas, ese es el machismo. Que a veces dicen, la iglesia es machista. La iglesia jamás será machista. La verdadera iglesia, el verdadero evangelio no es machista. La Biblia nos enseña de mujeres que se levantaron desde el Antiguo al Nuevo Testamento a la par de los hombres para servir a Dios, para cumplir los propósitos. Jesús mismo tenía mujeres que lo acompañaban, que servían con él, incluso que eran financistas, inversoras de su ministerio.
Ahora cuando el hombre se levanta para subyugar a la mujer, eso es esclavitud, eso es machismo, eso es subordinación y eso trae opresión en la familia. No solamente con violencia física, sino con violencia psicológica, verbal. El hombre no es más que la mujer ni la mujer más que el hombre, sino que nos complementamos para juntos y unidos disfrutar de todo lo que Dios tiene. La opresión sobre los hijos, la violencia sobre los hijos, la violencia en la familia, no solamente violencia física, como dije hoy, violencia verbal, insultos, menosprecios, sos un tarado, sos un inútil, pongo al otro bajo subordinación, bajo un yugo de esclavitud. El ejercicio del temor como herramienta para hacer lo que yo quiero, para lograr lo que quiero. Matrimonios que ejercen el temor sobre los hijos, entonces no funciona de esa manera. Cuidado con cómo me haces, no me hagas poner así, porque mirá que cuando me pongo así, vos sabés que no, y levanto la mano, vos sabés que no respondo. Y ya cuando uno ve la mano así levantada, los hijos, la mujer, el esposo, cuidado, que me revolea algo, que el temor. No podemos poner a los demás en subordinación. Dios no hace esas cosas en la familia. Dios no hace que nadie quede subordinado a nadie. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de paz y un Dios que a cada uno le dio su rol para que cada uno lo pueda ejercer de manera correcta y pueda disfrutar de todo lo que Él tiene preparado. Así que Abraham dijo, ni expulso a mi sobrino ni lo desecho, ni lo pongo como esclavo, porque no quiero que se levanten maldiciones en mi familia. Tercero, Abraham podría haber aceptado a Lot como su hijo. Era permitido. De hecho, al no tener hijos, podía haberlo adoptado como un hijo suyo. Pero, tercer y último punto, allí se hubiera puesto en conflicto con Dios. Hubiera resuelto lo humano, hubiera puesto todo bajo su cobertura y hubiera dicho a partir de ahora esto es así, porque él es mi hijo y tiene que obedecer y tiene que estar conmigo y se acabaron las disputas y los problemas, pero no resolvía el conflicto porque resolvía el conflicto humano, pero se ponía en conflicto con Dios, porque Dios le había dicho que él tenía que esperar al hijo de la promesa que era con Sara, iba a ser Isaac. De hecho, cuando después, más adelante, la historia se apura y tiene un hijo con su esclava, también le trajo problemas y conflictos por no esperar la promesa de Dios. Entonces, cuidado, hermanos, familia amada, porque a veces para resolver situaciones en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, conflictos, resolvemos el conflicto acá y nos ponemos en conflicto con el cielo, con Dios, con los propósitos de Él, con la voluntad de Dios. Y para pagar esa deuda, usé los diezmos de este mes, porque no me alcanzaba. Resolví la deuda, pagué la cuenta acá, pero me puse en conflicto con Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo a veces sin buscar en el altar la dirección de Dios podemos cometer errores. Para salvar esta situación no le dije toda la verdad a mi esposa ni a mi esposo. Y ya comienza a haber en el matrimonio un secreto familiar. Resolví el problema, por lo menos no estamos peleando, por lo menos no estamos discutiendo. Pero con Dios, ¿cómo está tu corazón? Cuando me baso para resolver el conflicto de una mentira con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos. Para que papá no se enterara, le escondí el examen o el boletín o las cosas, no le dije que falté al colegio, que no me estoy conectando a las clases, que tengo desaprobada la materia, que me pasó tal cosa, no le conté a mis padres. Por lo menos no me retaron, por lo menos estoy tranquilo. ¿Y con Dios? Muchas veces cuando resolvemos las cosas de manera humana, sin consultar a Dios, podemos tomar decisiones equivocadas que nos ponen en conflicto con lo celestial, con los propósitos del Señor. Negociamos nuestra santidad, negociamos nuestra vida en consagración al Señor. Necesito el dinero, así que me asocio con esta persona, aunque sé que no es de bendición. Sé que esa plata que va a poner en el negocio no es una plata bien habida. Sé que eso que me vendieron no está bien. Sé que es robado, pero necesito ese celular, necesito resolver esta situación. Y tomo y echo mano de algo que no sirve. Y no siempre lo que venga disfrazado de bendición va a ser realmente una bendición. Y aunque Dios me dijo que no, lo hago igual. Resuelvo el tema humano, pero me pongo en conflicto con lo divino. Sin embargo, Abraham toma una decisión sabia, porque decisiones sabias y actitudes correctas resuelven conflictos y traen paz. Decisiones sabias y actitudes correctas resuelven conflictos y traen paz. Así que Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales.
Después de todo somos parientes, le dice en el versículo 8. Mirá la tierra, está toda a la disposición. Elegí lo que quieras, Lot. Si vos vas para un lado, yo me voy para el otro, pero vos elegí. Abraham demuestra que hay valores y principios espirituales que no debemos negociar ni perder frente a ninguna situación. Familia, hermanos, amados que nos ven y nos escuchan, amados y amadas, no negociemos nuestra fe, no negociemos nuestra santidad, no negociemos nuestra vida espiritual, nuestros principios y valores para resolver peleas o disputas, sino busquemos la dirección de Dios para resolver los verdaderos conflictos, los desacuerdos y traer paz. Abraham priorizó la paz, porque Dios bendice a los pacificadores. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Miren esto. Serán llamados hijos de Dios. No está diciendo que no somos hijos, pero yo soy hijo, vos sos hijo, hija. Pero que seamos llamados hijos de Dios se manifiesta cuando trabajamos por la paz. Cuando otros ven y dicen, ese es diferente, esa es diferente. Llamalo a fulano, llamalo a otro, llamalo a Néstor, llamalo a José, llamalo a María, llamalo a Juan, llamalo a Marta, porque él, ella y él resuelven diferente. Él nos va a escuchar, nos va a decir qué hacer, va a orar por nosotros. Cuando te llaman así, cuando te buscan así, es porque sos un pacificador, una pacificadora. Sos llamado, sos llamada hija de Dios, hijo de Dios. Buscó la dirección de Dios. Y entonces vino el tiempo de las decisiones. Y eso es lo último que te quiero hablar. Lot no se fue porque Abraham lo echó, sino porque tomó una decisión. Podría haberse quedado en ese lugar y Abraham se hubiera ido al otro. ¿Saben qué? Abraham, estuviera donde estuviera, iba a ser bendecido, porque era un hombre de altar. Pero Lot no lo vemos en el altar. A Lot lo vemos mirando con detenimiento las llanuras fértiles del valle, dice el versículo 18. Perdón, 10. Miró las llanuras fértiles, miró lo que sus ojos veían naturalmente y empezó a pensar, tengo ganado, tengo tiendas, tengo esclavos, tengo familia, cruzo estos metros, estos kilómetros, me quedo en todo este lugar y sin ningún esfuerzo sigo prosperando. Lo que Lot no sabía, y lo dice la palabra, es que ese camino que fue siguiendo y donde fue poniendo sus tiendas lo acercó cada vez más a una ciudad llamada Sodoma, a otra llamada Gomorra, donde los hombres eran tan pecadores y perversos que la historia de Lot termina, la podés leer después en los capítulos siguientes, termina perdiéndose con su familia, pierde su familia, sus hijas, él en el pecado. ¿Saben por qué? Porque la decisión de Lot la tomó naturalmente. Tomó la decisión frente a lo que a simple vista le traería prosperidad. No quería perder lo que tenía, no quería esforzarse. Y eso lo llevó cada vez más lejos de las cosas de Dios. Pensaba, para que juntos podamos orar, ¿cuántas veces tomamos decisiones porque nos cuesta esforzarnos? Necesitamos ser personas de altar, familias de búsqueda. Necesitas ser un hombre, te hablo a vos, hombre, un esposo, un papá que ore, que busque dirección, que clame por su esposa, por sus hijos, por su familia. Necesitas ser una mujer, a vos mujer te hablo, que seas una esposa, una mamá, que clame por sus hijos, que clame por su esposo, que bendiga a su esposo, que busque en el altar para su matrimonio. Los que se están por casar necesitan hoy buscar en el altar, prepararse para ese matrimonio, hoy, para que aún todo conflicto, todo pensamiento diferente se resuelva en el noviazgo antes de llegar al matrimonio. Te hablamos con una pareja y decíamos, mirá que todo lo que pase después del matrimonio, si no se sanó antes, se potencia, para bien o para mal. Hay que aprender a resolver, para eso hace falta que haya novios de altar, que busquen la dirección de Dios, porque van a formar una familia.
Necesitamos familias que oren junto con sus hijos y pidan a Dios cómo enfrentar este tiempo difícil que nos toca. No solamente por la enfermedad, sino por todo lo que está pasando socialmente, económicamente, culturalmente. ¿Cómo podremos si no estamos en el altar? ¿Cómo podremos si este año otra vez tenemos de nuevo a los chicos en casa porque se suspenden las clases? Y más allá de los puntos de vista, los que cada uno podamos opinar si está bien, si está mal, la realidad es que estamos así. ¿Y qué hacemos si no hay altar en la familia? Si no hay, cuando vengan los problemas, cuando vengan las disputas, cuando vengan las discusiones, ¿por qué? Porque necesito buscar. Gente que quiere la solución fácil y no existen soluciones fáciles en la vida. No hay matrimonios fáciles, no hay hijos fáciles, ni crianza de hijos fáciles, no hay economía fácil. Hay que perseverar, hay que permanecer firme, hay que trabajar, hay que esforzarse para alcanzar la visión. Por eso Abraham dice que se estableció en la tierra de Canaán, dijo, me quedo acá. A simple vista no era la mejor tierra, pero Dios le habló. Y el versículo 14 dice, después que Lot se fue, ¿ves que no lo echó? Se fue. El Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas, en todas las direcciones. ¡Ja! Ahora es al norte, al sur, al este y al oeste. Abraham, por poder resolver un conflicto familiar, sube de nivel en lo espiritual. Comienza a activarse la unción de patriarca que él necesitaba tener para poder avanzar en el destino profético que tenía. Tan lejos como alcances, a ver, vos y tu descendencia te la daré. Recorre la tierra, Abraham, le dijo el Señor. Recorrela porque yo te la entrego. Hay muchas cosas que vamos a conquistar si vamos por lo que Dios tiene, por la visión para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para mis hijos. Pero va a requerir un esfuerzo, familia. Va a requerir una vida de fe. Ese es el cristianismo, ese es el evangelio, una vida de búsqueda, de pacto, de altar. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambió a Abraham para ser un hombre pacificador. No agarró un palo y le empezó a pegar, a sacar a los palazos a los pastores de Lot. No lo echó a su sobrino porque era un hombre que valoraba a la familia. De hecho, cuando pasó problema lo fue a rescatar a Lot. Y se jugó la vida por el sobrino. ¿Cómo le iba a echar como un perro afuera por un pedazo de tierra? No funciona así el evangelio. Sino que Abraham quería lo mejor para él y su familia. Quería una vida que le asegurara que los planes de Dios se cumplieran. ¿Qué decisión vas a tomar hoy para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para vos con tus papás en este tiempo? Conflictos resueltos, familias en paz. Oramos. Señor, gracias por esta reflexión y esta palabra. Bendigo a mis hermanos y hermanas, a las familias que nos han visto y escuchado hasta ahora y que siguen con nosotros en esta transmisión y hasta donde llegue este mensaje. Y oramos juntos en este tiempo, Señor, para que vos trabajes en nuestros corazones. Te pedimos perdón y renunciamos a haber resuelto toda disputa, pelea, contienda y aún intentado resolver los conflictos desde nuestras fuerzas humanas, desde nuestros enojos, desde nuestro propio parecer, sin esforzarnos, lo que nos parecía a simple vista. Te pedimos perdón por si hemos pecado, de egoístas, de altaneros, de orgullosos, orgullosas. Te pedimos perdón si no hemos obedecido tu voz, si hemos echado mano a las soluciones fáciles y nos hemos puesto en conflicto con el cielo. Hoy, Señor, te pedimos que nos volvamos personas de altar y adoración, matrimonios de altar y adoración, familias de altar y adoración. Que busquemos tu dirección y tu sabiduría divina y aprendamos a resolver los conflictos con sabiduría y en paz. Señor, ayúdanos a ser pacificadores. Y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones correctas. Hoy te queremos decir, queremos ir por el camino de Dios, por la visión de Dios, por el plan de Dios. Queremos permanecer y queremos caminar para poder extendernos al norte, al sur, al este y al oeste. Nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Que aprendamos a tomar decisiones correctas
cuando hablamos con nuestra esposa y nuestro esposo, decisiones correctas para criar a nuestros hijos, decisiones correctas para nuestras finanzas, para nuestro trabajo, para el estudio que estamos llevando adelante, para el servicio a Dios, decisiones correctas. Que nuestras decisiones te agraden a vos y como te agradan a vos desaten bendición del cielo y puedan ayudarnos a avanzar en todos los planes que tenés. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si creíste esta palabra, poné un amén, un aleluya, un aplauso ahí en el chat y que pueda ayudarte a reflexionar y a caminar en todo lo que el Señor tiene.